Bueno, este es un seminario de salud mental. Vamos a dar dos partes. La primera va a ser sobre adicciones en general y nos vamos a enfocar en las principales sustancias de consumo en nuestra sociedad y después vamos a hablar de alcoholismo. Vamos a empezar con la definición de adicción. La adicción se define como la búsqueda compulsiva de sustancias que no tienen utilidad para la salud y que se utilizan a pesar de que hay conciencia de que producen daño. Esto quiere decir, en primera instancia, que la persona que va a consumir las sustancias tiene una adicción y es consciente de que incorporar esa sustancia o quizás esa conducta en su propia vida le va a producir daño y aún así no puede frenar esa compulsión. Hablar de compulsión nos da la pauta de que estamos ante algún sustrato neuroanatómico ubicado en el cerebro, que es el que va a generar la conducta de búsqueda y que va a producir esta repetición permanente donde el paciente adicto no puede aprender de la experiencia, es decir, no puede frenar el consumo de sustancia aún sabiendo las consecuencias negativas que tiene y lo que le puede ocasionar. Vamos a tener que tener en cuenta que en adicciones es fundamental hacer un diagnóstico integral. Como todos los pacientes adictos, el diagnóstico integral es fundamental, ya sea por emergencia o porque así lo podemos planificar. La primera etapa debe ser la etapa de desintoxicación y deshabituación del paciente, que por norma general requiere internaciones breves, que se pueden volver prolongadas, por supuesto, de acuerdo a la gravedad de la psicopatología del paciente y de la afectación clínica que tenga. En general, lo ideal sería que la desintoxicación y la deshabituación sea en un hospital general donde se cuente con los recursos, porque son pacientes en general que están muy dañados desde el punto de vista físico, eh, con mucha afectación cardiovascular, en el caso del paciente alcohólico, con mucha afectación del aparato digestivo, fundamentalmente el hígado, y la desintoxicación y deshabituación general en los psiquiátricos no es recomendable porque no contamos con los recursos necesarios para poder asistirlo en caso de una urgencia. En términos un poco más relacionados con la salud mental, podemos decir que el cerebro es el espacio de mortificación del paciente consumidor de sustancias. Hay como una especie de regresión a la prehominización, en el sentido de que las drogas en general afectan las áreas del cerebro más evolucionadas, más racionales, ¿sí? Y se produce un síndrome de desfrontalización, digamos. El mundo es percibido como puro presente, hay dificultades en la planificación, no hay sensación de futuro, hay como una especie de elogio a la impulsividad, una anestesia de la conciencia, del daño y frialdad ante las situaciones. Hay como una especie de muerte de la empatía y de la compasión. El paciente adicto puede transformarse en una persona en la cual solamente le interese el consumo de sustancias, ¿sí? Y eso se vuelva, digamos, el centro de su vida, quedando todo lo relacionado con los afectos y su propia salud en un plano muy secundario. El cerebro queda vulnerable luego de una experiencia de consumo y queda condicionado intensamente por señales ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que lugares, personas, contextos van a desencadenar, gatillar conductas de búsqueda de sustancias o experiencias adictivas y van a ser lo que va a influir fundamentalmente en el riesgo de recaída y consumo compulsivo. Esto quiere decir que si el cerebro está muy afectado,
¿sí? Y esto lo vamos a ver posiblemente en la conducta desde el punto de vista clínico, o lo podemos ver en una evaluación neurocognitiva, que generalmente la hacen los neuropsicólogos, y también podemos verlo en resonancias funcionales o estudios cerebrales funcionales, no estructurales porque tiene que haber mucho tiempo de consumo. En general el patrón de lesión es vascular, en realidad es multifactorial, pero es vascular y lleva mucho tiempo el paciente consumiendo hasta que se puede ver algún daño en la estructura cerebral con la resonancia habitual de 3 Tesla. Pero sí es importante entender que el paciente pueda tener, digamos, una conducta cuidada, en el sentido de que no frecuente lugares, personas o contextos donde haya consumido, porque eso le va a gatillar la conducta de búsqueda y va a ser lo que va a generar de algún modo la recaída. Uno podría asumir que la base de la problemática psicobiológica del dependiente a drogas es el hipofuncionamiento de estructuras superiores corticales frontales con un patrón de funcionamiento subcortical. Consecuencias. Y bueno, la consecuencia es la captura del sistema motivacional y el hipofuncionamiento frontal que llevan a la conducta omnipotente, conducta de superioridad, de desconfianza, de ansiedad permanente y de desesperación. Estos son los marcadores somáticos emocionales. El paciente estado, digamos, en estado de intoxicación, tiene mucha dificultad, no puede aprender de la experiencia y repite una y otra vez la acción no apropiada que lo lleva a descuidar y desmejorar su salud. Por eso es tan importante que el paciente pueda realizar tratamiento con cierto tiempo de desintoxicación y deshabituación para poder tener su organismo en las mejores condiciones, libre de la toxicidad aguda de las sustancias, para poder aprovechar al máximo las distintas actividades que se proponen en los tratamientos. O sea, ir al tratamiento intoxicado o con consumo reciente baja mucho la probabilidad de que el paciente se recupere o pueda aprender algo de lo que se está planteando en el tratamiento, ya sea psicológico, grupal, individual, etcétera. ¿Qué significa que el paciente afectado por el consumo de drogas o alcohol tenga una disfunción frontal o una llamada encefalopatía defrontalizante? Bueno, que va a ver afectadas sus funciones frontales. Esto quiere decir, sin caer en un reduccionismo, por supuesto, que va a tener dificultades para enfrentar tareas nuevas, iniciar secuencias de comportamiento, interrumpir tareas que ya no son apropiadas, monitorear el desempeño para corregir los errores, alterar planes, reconocer oportunidades, sostener la atención y prevenir respuestas inapropiadas. Entonces, muchas veces pacientes con daño frontal van a ser evaluados como pacientes depresivos que no pueden afrontar cosas nuevas, que no tienen iniciativa, voluntad y en realidad están afectados por el consumo, o van a ver pacientes impulsivos, ¿sí? Hiperactivos y van a pensar que tiene la comorbilidad de algún déficit de atención con hiperactividad, pero en realidad lo que hay es una secuela del consumo crónico de sustancia. Por eso, en psiquiatría, la evaluación, digamos, tiene que ser multifactorial y hay que tener en cuenta, ¿sí?, que al afectar la función cerebral, el paciente puede, digamos, a través del consumo de drogas, simular ¿no? Múltiples patologías. Es decir, podemos pensar que el paciente tiene un trastorno bipolar o tiene un trastorno psicótico o tiene un trastorno del control de los impulsos y siempre va a ser muy importante saber cuál era el funcionamiento, digamos, del paciente previo al inicio del consumo, porque eso nos va a dar el diagnóstico diferencial si
el paciente tiene este comportamiento, esta clínica, posterior al consumo y es consecuencia del consumo, o lo tenía de antes y por eso comenzó a utilizar sustancias. Bueno, ¿qué pasa cuando hay una función frontal alterada? Hay un juicio de realidad pobre, es decir, el paciente no puede tomar buenas decisiones, porque tiene afectada justamente la parte, digamos, del cerebro, la región del cerebro que es el lóbulo frontal y sus conexiones con el resto del cerebro para la toma de decisiones. Tiene un comportamiento controlado por el ambiente, hiperactividad, se distrae fácilmente, impulsividad, muchas deficiencias a nivel de las habilidades sociales y mucha disminución de la iniciativa. En la etapa inicial de intoxicación con cocaína hay una etapa de euforia y los signos son signos y síntomas de activación adrenérgica. Esto quiere decir que el paciente tiene en general midriasis bilateral, taquicardia, hipertensión, aumento de la temperatura corporal, aumento de la frecuencia respiratoria, puede tener rigidez muscular, sudoración, disminución de las necesidades, disminución del hambre, sueño y disminución de la fatiga. Esto es la primera etapa donde el paciente ha consumido cocaína y está rígido o está excitado e hiperactivo. Otro grupo de síntomas son la taquipsiquia, es decir, la sensación de que la cabeza le va a mil, el paciente puede estar logorreico, o sea, no para de hablar, puede estar hiperproséxico, es decir, hiperalerta. Todos los estímulos ambientales se vuelven relevantes y está prestando atención a todo simultáneamente. Puede haber irritabilidad, impulsividad, hiperexcitabilidad, hipersexualidad, sensación de omnipotencia y desinhibición. Una segunda etapa es la etapa de disforia. El paciente tiene sensación de angustia después de haber consumido, cuando se le pasa el efecto agudo, sensación de tristeza, depresión, inseguridad, vuelve a tener deseo intenso de consumir, tiene apatía, indiferencia, y aquí es donde consulta generalmente a la guardia porque está muy angustiado, está muy bajoneado y necesita una solución para disminuir ese sufrimiento que está sufriendo justamente posterior al cese de consumo. En la tercera etapa del consumo compulsivo hay un consumo que es ininterrumpido y el paciente consume buscando evitar la disforia que le produce el no estar tomando. ¿Sí? Hay irritabilidad, impulsividad, hay dificultad para lograr la anticipación, o sea, el paciente no lo ve venir, lo que fuere, problemas, etcétera. Puede haber delirios, alucinaciones y otros síntomas psicóticos de este tipo, así productivos, y hay una pérdida de control con conductas instintivas. En la etapa de abstinencia el paciente siente generalmente depresión, o sea, todo lo contrario a lo que produce el efecto de la cocaína. Puede producir la abstinencia dificultad para concentrarse, sensación de aturdimiento, la habilidad emocional, el paciente ríe y se llora y llora simultáneamente. Puede haber irritabilidad, ansiedad, amnesia. Puede haber trastornos de la coordinación, vértigo, diarrea, puede haber hipersomnia, cansancio, atracones de comida, dificultad para disfrutar y también deseo intenso de consumir. En esta gráfica ustedes van a ver la evolución natural de la adicción a cocaína. Es decir, qué le pasa a una persona que prueba cocaína y se transforma en adicta, ¿sí? Pero que no tiene ninguna patología psiquiátrica, ¿sí? En una primera instancia, ustedes van a ver que de color amarillo, no está escrito, pero debería decir, es la etapa recreacional. El paciente tiene durante unos meses, ¿no? A veces un par de años,
un consumo frecuente de cocaína y lo hace de modo recreacional, o sea, puede elegir cuándo consumir. Pero en esta etapa, si bien no hay cambios estructurales en los estudios de imágenes, empieza a haber una especie de hiperconectividad aberrante en distintas partes del cerebro, o sea, hay un exceso de sinapsis en algunas áreas relacionadas con la experiencia y la motivación, como así también de las emociones. O sea que empieza a haber una alteración en la conectividad del cerebro que después se va a traducir en una segunda etapa que va a ser la etapa depresiva, donde el paciente va a tener síntomas depresivos, síntomas de poca iniciativa, síntomas de falta de voluntad, y realmente va a aparecer una persona con depresión, pero va a ser secundario al daño producido por el consumo de sustancias. En esta etapa ya hay cambios neuroplásticos evidentes en el cerebro del paciente y esta depresión es una depresión disfórica, distímica, donde el paciente tiene mal humor, o sea, no es una depresión mayor pura. Y la última etapa que ustedes ven en color rojo, con el paso del tiempo, y aún sin tener ninguna patología psiquiátrica primaria, el paciente entra en la etapa psicótica donde puede estar delirante, alucinado, eh, puede tener un síndrome esquizofreniforme o puede tener un síndrome símil a un trastorno bipolar con oscilaciones del ánimo. Se dice que hay personas que tienen la genética para padecer un trastorno bipolar y muchas veces la sustancia, en este caso la cocaína, activa los genes y la enfermedad puede manifestarse en cualquier momento de la vida, a diferencia del patrón de inicio que tiene el trastorno bipolar primario en psiquiatría, que es generalmente alrededor de los 20 años y un segundo pico puede ser a los 40. Bueno, ¿qué vamos a ver en la guardia? Una persona que va con un síndrome simpático mimético, es decir, con un síndrome de activación conductual, excitado. eh, Hay que realizar control frecuente de los signos vitales, por supuesto. Hay que realizar control de la diuresis por las consecuencias que puede producir la vasoconstricción de pequeños vasos en todo el organismo, también en los riñones. Hay que controlar la hidratación porque el aumento de temperatura hace que el paciente pueda deshidratarse. Hay que realizarle un laboratorio completo, electrocardiograma por supuesto y si es posible monitoreo cardíaco porque el paciente, digamos, consumidor de sustancias, fundamentalmente cocaína, hay que considerarlo paciente cardiópata, ¿sí? Hay que hacer una RX de tórax, perdón, para descartar una de las consecuencias graves que puede tener el consumo de cocaína, que es el edema agudo de pulmón. Hay que hacer RX de abdomen y, por supuesto, utilizar el oxímetro de pulso para ver cómo está saturando. Eso es lo básico, o sea, control de signos vitales y atención básica de un paciente que está intoxicado con una sustancia vasoactiva que produce lesión en los pequeños vasos de todo el organismo y que hay que considerar como paciente cardiovascular, digamos, para tener presente esto. Bueno, algunas palabras de marihuana. Los cuadros clínicos son distintos, son varios. Hay un síndrome agudo o delirio transitorio que generalmente se presenta en forma brusca, a veces de manera paulatina. Los síntomas son delirios, ilusiones, la sensación de ver personas o cosas, alucinaciones, angustia, inquietud, excitación, sensación de despersonalización y, por supuesto, desorientación y obnubilación de la conciencia. Este síndrome agudo, delirante, transitorio, es muy parecido a un síndrome confusional. El paciente está desorientado en tiempo y espacio y generalmente es producto de intoxicación aguda con marihuana. Recuerden que la marihuana que hay en el mercado hoy tiene
hasta 70 veces más concentración de alcaloides que la marihuana de hace 30 años atrás. Obviamente que esta sintomatología psiquiátrica puede durar horas, minutos y muchas veces el paciente está muy agresivo y muy irritable, con mucha angustia, con mucha despersonalización y es un síndrome temporario, ¿sí? Bueno, las variedades clínicas de la presentación del consumo de marihuana que lleva a la urgencia o a la crisis o a la consulta, básicamente son cuatro, elementalmente. La paranoia aguda es una forma de presentación. En pacientes predispuestos puede producir paranoia aguda. En pacientes no predispuestos, en dosis altas, puede producir paranoia aguda. El cuadro confusional, donde el paciente está desorientado en tiempo y espacio, alucinado y también paranoide, es el segundo cuadro. Y después cuadros de la motricidad, donde van a ver pacientes hipoquinéticos, o sea, con pocos movimientos, más bien catatónicos, o hiperquinéticos. Y esto es importante porque en psiquiatría siempre evaluamos la dimensión de los afectos, o sea, la anímica, la dimensión del pensamiento, todo lo que tenga que ver con la cognición, y la tercera dimensión, que es muy importante, que es la dimensión de la motricidad, que siempre queda de lado, ¿sí? Psiquiatría evaluamos todo lo que es movimientos secundarios, movimientos acompañantes, no los movimientos básicos que las personas hacen, sino los que son más terreno de la neurología, digamos, sino los movimientos acompañantes, ¿eh? Si hay manierismos, si hay hipoquinesia, etcétera, etcétera. Pero siempre evaluar la dimensión de la motricidad es muy, muy importante. Hay cuadros que aparecen como exceso o defecto de movimiento, como si fueran síndromes catatónicos producidos por consumo de marihuana. Bueno, para decir algunas palabras del cuadro de paranoia aguda, es un cuadro muy parecido en su sintomatología a la que produce el consumo de LSD o las anfetaminas. Se denomina comúnmente mal viaje, mambo negro. Es temporal, o sea, generalmente cede cuando disminuyen las concentraciones plasmáticas y cerebrales de THC, pero el paciente puede tener un cuadro paranoide agudo de contenido persecutorio, se siente observado, perseguido, todo se refiere a él, el mundo, entre comillas, sabe lo que está haciendo, lo que piensa, lo que siente, está el paciente muy angustiado, y tiene un montón de síntomas neurovegetativos. Generalmente la aparición es brusca y generalmente tiene agitación y agresividad. El segundo modo de presentación, el cuadro confusional alucinatorio paranoide agudo, bueno, en su título que es bastante extenso, nos da idea de cómo se presenta. Eh, es sintomatología psicótica, de características tóxicas, son reacciones agudas, hay obnubilación, confusión, desorientación, despersonalización, se pueden ver o confundir objetos o personas, y eso se llaman ilusiones, perdón. Puede haber alucinaciones visuales, generalmente muy cromáticas. Eso habla de que el cuadro es de origen orgánico, en este caso tóxico, ¿sí? Eh, Puede tener alucinaciones auditivas, en general no, pero bueno, pueden aparecer voces que lo llaman al paciente o le avisan algo, y puede haber alucinaciones olfativas. En términos generales, las alucinaciones son más de tipo visual, como suele pasar en los cuadros orgánicos, quedando en un segundo lugar todo el tema alucinatorio, olfatorio o auditivo, ¿no? Que generalmente se produce en los cuadros de psicosis más de índole primaria, digamos, ¿no? Psicosis esquizofrénicas, o sea, cuadros no tóxicos.
Bueno, algunas palabritas con respecto al tratamiento. En general, como son cuadros alucinatorios floridos, con excitación y demás, se tiende a utilizar lo que hay en la guardia, que generalmente son antipsicóticos típicos, inyectables, como el haloperidol. También puede haber diazepam y Trapax, es decir, lorazepam. La realidad es que hay que tratar de evitar el uso de antipsicóticos típicos por el riesgo de muerte súbita en pacientes intoxicados con sustancias. En la práctica se usa, pero en lo posible hay que tratar de evitarlos. Es mejor utilizar una benzodiazepina o alguna dosis de algún antipsicótico atípico, como puede ser quetiapina o lanzapina. Quizás no el uso de risperidona por el efecto, digamos, vascular que tiene la risperidona, y estos pacientes son pacientes vasculares en general, para evitar, digamos, que haya algún tipo de lesión vascular secundario al consumo y también al efecto del medicamento, en este caso risperidona. En general, lo ideal sería olanzapina, quetiapina. Si no hay opción, se puede utilizar aloperidol, se pueden utilizar benzodiazepinas, pero bueno, hay que hacer todos los controles, digamos, de sostén vital para el paciente para que no haya complicaciones. Bueno, algunos datos más bien prácticos respecto al alcohol. El mecanismo, ustedes lo conocen, es un agonista GABAérgico que produce daño en todo el organismo, porque es una sustancia, digamos, proinflamatoria, es decir, el mecanismo fundamentalmente es inflamatorio, es decir, va a producir inflamación y su, digamos, restitución orgánica va a ser la fibrosis en todo el organismo, pérdida neuronal en el cerebro, daño hepático en el hígado, pero básicamente el mecanismo es proinflamatorio, ¿sí? Cuando hay un paciente alcohólico que está alcoholizado justamente y concurre a la guardia, hay que buscar causas de confusión mental o de obnubilación de la conciencia, como por ejemplo hipoglicemia, eh, algo como un TEC, una crisis postictal. Tenemos que buscar signos de traumatismo encefalocraniano, signos de enfermedad hepática, desnutrición, observar si hay signos de neuropatía periférica, ataxia, nistagmo. Desde el punto de vista clínico, ustedes van a ver un paciente que habla farfullante, si está intoxicado, y que tiene alteraciones en la marcha. Un signo casi patognomónico es que van a ver que el paciente camina tambaleando y no puede apoyar toda la planta del pie, ¿sí? Esto es un dato característico, o sea, el andar del paciente intoxicado con alcohol es sin apoyar la planta del pie.
Cuando hospitalizamos al paciente alcoholizado, cuando tiene historia de abstinencias graves, traumatismo de cráneo reciente, alguna complicación médica, delirios o alucinaciones, fiebre mayor a 38 grados o signos de desnutrición o deshidratación importante. Obviamente que este criterio va a ser independiente y va a ser singular para cada servicio y para cada sistema de atención, ¿no? Bueno, ¿cómo manejamos el síndrome de abstinencia alcohólica? Bueno, depende de la gravedad del consumo. En pacientes que tienen buena reserva hepática, empieza rápidamente cuando disminuye o suspende la ingesta alcohólica, ¿sí? En general, la máxima intensidad del cuadro se produce 24 a 48 horas después del ingreso, en el 90% de los casos, y desaparecen después de los 7 a 10 días. ¿Sí? Lo que hay que tratar de hacer por todos los medios es evitar el síndrome de abstinencia, y hay una gran discusión si utilizar o no benzodiazepinas de modo preventivo. La realidad es que eso va a depender de cada uno porque, en mi opinión, cuando el paciente hace el síndrome de abstinencia, puede ser muy grave, puede llegar al delirium tremens y puede ser letal. Y se puede prevenir esto utilizando, a medida que el paciente va disminuyendo la concentración plasmática de alcohol y empieza a tener síntomas leves de abstinencia, se puede utilizar la reacción cruzada con benzodiazepinas, en este caso lorazepam, que se le puede ir dando en dosis crecientes para, digamos, disminuir el impacto de la abstinencia alcohólica y que el paciente no llegue a tener esa tormenta, ¿sí?, de complicaciones que es el síndrome de abstinencia grave. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas más frecuentes encontrados en pacientes con alcoholismo? Temblor en manos y en lengua, náuseas, vómitos, sudoración, taquicardia, aumento de la presión arterial, hipotensión ortostática, irritabilidad, ansiedad, depresión, insomnio y pesadillas. Recuerden que un paciente, digamos, que está en abstinencia va a tener también un síndrome simpático mimético con activación adrenérgica y las consecuencias que esto va a traer en su organismo, ¿no? El alcohol es un depresor del sistema nervioso, es un agonista GABA, y tienen que recordar que el cerebro tiene dos tonos, un tono excitatorio que está dado por la mayoría de los neurotransmisores, y el fundamental es el glutamato, que es excitatorio, que, bueno, es el neurotransmisor como contrario, digamos, al GABA. Entonces, durante la ingesta de alcohol, el GABA está en su máximo nivel, por lo tanto, el glutamato está, digamos, en aumento, pero frenado por la acción del GABA. Cuando el paciente deja de tomar alcohol, y esto es un modo práctico y simple de pensarlo, los niveles de GABA disminuye y por lo tanto se produce una exacerbación aguda de los niveles de glutamato y de noradrenalina, dopamina y demás, y entonces aparecen todos los síntomas adrenérgicos, alucinatorios, dopaminérgicos, excitatorios, la inestabilidad hemodinámica y bueno, un montón de complicaciones que ustedes van a ver en el paciente que dejó de estar con un exceso de tono GABAérgico, digámoslo así, de modo práctico. Bueno, siempre cuando va a pasar una abstinencia alcohólica a un paciente, es bueno tener cerca la unidad de terapia intensiva. Algunos criterios para el ingreso a UTI son los siguientes. Obviamente que de esto desde el punto de vista de la clínica psiquiátrica, digamos, ¿no? Seguramente desde el punto de vista clínico va a haber un montón de cosas más finas para tener en cuenta, pero bueno, si el paciente es mayor de 40 años, tiene cardiopatía, inestabilidad hemodinámica, alteraciones del ácido base, alteraciones electrolíticas severas, insuficiencia respiratoria, hipertermia persistente, signos de rhabdomiólisis o de insuficiencia renal,
tiene criterios de su vida útil. Bueno, ¿cómo manejamos el síndrome de abstinencia leve a moderado? Benzodiazepinas, fundamentalmente el lorazepam. Se puede utilizar la vía endovenosa, diluido el lorazepam en el suero fisiológico y goteando lentamente para evitar cualquier complicación respiratoria. Se puede utilizar el lorazepam vía oral si el paciente lo puede tomar y se puede utilizar el lorazepam por vía intramuscular, ¿sí? Es cierto que el lorazepam requiere refrigeración para que sea útil, pero si no tienen refrigeración y tienen ampollas de lorazepam, lo que se puede hacer es aumentar la dosis, ¿sí? Porque va a disminuir la eficacia el hecho de que no tenga refrigeración. Entonces, posiblemente en vez de usar una ampolla, haya que usar dos ampollas que no hayan estado en la heladera. No es que dejan de tener efecto si no están en la heladera. Obviamente hay que usar tiamina, es fundamental para evitar complicaciones neurológicas por déficit de tiamina. La hidratación tiene que iniciar sí o sí con suero fisiológico y con tiamina, porque si usamos tiamina y el paciente está, digamos, con bajos niveles de glicemia, podemos producir daño neurológico, como el síndrome de Korsakoff. Hay que tener una hidratación adecuada, hay que utilizar sulfato de magnesio, gluconato de calcio, se puede utilizar sulfadenosilmetionina y obviamente tratar los síntomas de irritación gástrica. Bueno, y el delirium tremens, que es una urgencia médico-psiquiátrica, ¿sí? Tiene alto riesgo de mortalidad, siempre deben hospitalizarse en terapia intensiva y a pesar de todos los cuidados médicos, este cuadro puede tener hasta un 10% de mortalidad. O sea, uno de cada 10 pacientes va a morir por delirium tremens. ¿Se puede prevenir? En mi opinión, se puede prevenir si utilizamos rápidamente benzodiazepinas cuando el paciente tiene signos incipientes de abstinencia. O sea, un temblor mínimo, no tiene que llegar a estar con sudoración, con deshidratación, con temblores, con alucinaciones. Incluso las alucinaciones las alucinaciones, perdón, por abstinencia alcohólica se deben tratar con benzodiazepinas, ¿sí? El paciente mejora las alucinaciones visuales con benzodiazepinas. Hay que evitar el uso de antipsicóticos típicos. Si no queda otra opción, el paciente está muy agitado, muy alucinado, se puede utilizar aloperidol. La dupla aloperidol-lorazepam sirve para tratar casi todos los cuadros de agitación psicomotriz en general, ¿sí?